Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milena Marrugo. Trabajo para GWA y hoy estamos aquí en la Cruz Roja Nacional. Estoy con el señor Walter Cote, director ejecutivo nacional de Cruz Roja. Él nos va a comentar un poco sobre su trabajo en cambio climático con la Cruz Roja relacionada. Señor Walter, muchas gracias por aceptarnos nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Yo muy contento de poder apoyar una iniciativa tan positiva y además por redes virtuales y llegando a mucha gente para que entiendan el tema, para que veamos las perspectivas de otras personas y de otras regiones del mundo. Bueno, entonces, comencemos con el tema. Desde su punto de vista profesional, ¿cuál es el concepto de cambio climático? Bueno, el cambio climático, de una manera muy simple, es una megatendencia causada por diferentes situaciones del mundo, pero fundamentalmente, digamos, previos estudios de los últimos 120 años, se nota claramente cómo la revolución industrial ha generado unos fenómenos de calentamiento causado por los gases efecto invernadero y también por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esas cosas, esa megatendencia lo que ha generado son variables excesivas en el clima, tanto para hacer más frío el clima en unos sitios y hacerlo más caliente en otros. Esas variables, toda esa situación ha generado también dos cosas muy importantes. El cambio climático como megatendencia genera, por un lado, interpretaciones diferentes, interpretaciones políticas, administrativas, financieras, económicas, que muchas veces entran en contradicción. Y por otro lado, genera necesidad de decisiones de cómo lidiar con los efectos nocivos del cambio climático. Esas decisiones se llevan a niveles internacionales, como las conferencias, las COP, que han hecho, la última en Durban, en Sudáfrica, donde se decide qué hacer con el tema y se decide de una manera de largo plazo y a veces no suficiente para resolver problemas. Y la otra manera es en las leyes de los estados toman decisiones para realmente reducir los efectos negativos del cambio climático. Entonces yo diría que por un lado las interpretaciones y las decisiones de la megatendencia afectan eso, que es un tema mundial, un tema que va a afectar la vida de los seres humanos en los próximos 1000 años. Bueno, en Cruz Roja se ha generado algo llamado Centro del Clima. ¿Qué es el Centro del Clima y cómo apoya esto a reducir los riesgos del cambio climático? Bueno, la Cruz Roja en todo el mundo hace unos 10 años empezó un proceso muy leve, como una pequeña semilla, que era empezar a poner dentro de nuestro programa de reducción de riesgo global el esquema de que habían nuevas formas de tener emergencias que ya no estaban pensadas desde una óptica de un impacto inmediato, sino que era la manera de ver las emergencias a largo plazo y las situaciones críticas para la supervivencia humana a largo plazo. Entonces, el cambio climático aparece en todo esto y la Cruz Roja Internacional, la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, decide iniciar un proceso de estudio y revisión del tema y de lo que todas las sociedades nacionales, 187 sociedades nacionales, hacíamos en cambio climático. El primer descubrimiento es que no hacíamos mucho, o mejor dicho, que hacíamos mucho y no lo teníamos bien organizado. Entonces, por esa razón se decidieron dos cosas muy importantes. Hacer un programa mundial de cambio climático en la Cruz Roja, que nació en Ginebra, en nuestra federación, y hacer un centro de referencia sobre conocimiento, es una especie de think tank y un action tank, o sea, sirve para pensar y para actuar en favor de buenas prácticas que reduzcan los efectos nocivos del cambio climático y que sensibilicen a la comunidad internacional y nacional sobre lo que significa cambio climático y cómo los afecta. Entonces, el Centro de Clima en Holanda es una base de referencia mundial que es como un motor que impulsa, por un lado, el pensamiento positivo de cómo conseguir soluciones al cambio climático, pero también acciones concretas en lugares concretos y por eso uno de los lemas del Centro de Clima en Holanda es actuar localmente e influir globalmente. Entonces el Centro de Clima es una manera de influir globalmente, pero también de producir efectos locales en todos los países donde una Cruz Roja trabaja en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y con otras organizaciones públicas, privadas o comunitarias. Básicamente eso es como la filosofía de programa y de Centro de Clima. Muy bien. En cuanto a Cruz Roja Colombiana, ¿qué acciones se realizan para reducir los efectos del cambio climático en el ámbito humanitario? Bueno, pues derivado de lo que yo decía hace un rato, en la pregunta anterior, la Cruz Roja tiene, digamos, una acción muy conocida por la gente que es la acción de emergencia. O sea, nosotros tratamos de reducir al máximo el impacto grave de una emergencia causada por fenómenos hidrometeorológicos que son de variabilidad climática, que muchos de ellos tienen una influencia directa del cambio climático. Entonces, un poco lo que la Cruz Roja ha decidido hacer
en el tema de cambio climático tiene 3 grandes ramas de acción. La primera es la rama de sensibilización. Nosotros tenemos un programa muy grande de sensibilización de voluntarios, empleados y gente interna de la Cruz Roja, pero también de todos nuestros socios, aliados, de líderes comunitarios, de entidades del sistema de desastres, de otros aliados científicos y educativos. Entonces tenemos un plan de trabajo muy grande para resolver eso. Entonces la parte primera es sensibilización. La segunda es lo que llamamos nosotros procesos de reducción de riesgo relativos a cambio climático. Entonces hacemos unas tareas en reducción de riesgo que nos permiten reducir los efectos negativos del cambio climático. Y la tercera tarea es la adaptación al cambio climático, que por ejemplo ahí hacemos cosas como levantar viviendas en zonas donde se inunda, entonces hacemos viviendas lacustres, estamos haciendo nuevas tecnologías para manejo y purificación de agua en esas zonas inundables, estamos trabajando en sistemas de alerta temprana en zonas donde ha habido avalanchas. Entonces todos esos fenómenos que se derivan de variabilidad climática nosotros los convertimos en proyectos de adaptación a largo plazo. También estamos trabajando en temas de salud, en temas de agricultura, en temas productivos con una componente fuerte de cambio climático. Entonces la Cruz Roja colombiana en eso está trabajando muy fuertemente en lo que llamamos sensibilización, reducción de riesgo y procesos de adaptación. Todo eso generando redes sociales, redes comunitarias, trabajando en equipo con la gente, y para eso tenemos en este momento el montaje de lo que llamamos un centro de referencia de cambio climático en Colombia. En este momento es virtual el centro, pero vamos a crear toda una infraestructura para poder ayudar más a las entidades que trabajan con nosotros. Muy bien. ¿Qué acciones quedan y qué retos quedan para el futuro, para el país y para Cruz Roja en tema de cambio climático? Bueno, yo creo que la primera acción que queda es como construir una voluntad colectiva y además un conocimiento colectivo de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Primer problema, digamos una cosa muy concreta que creo que hay que decir es, en Colombia queremos tener una sola visión del problema y un solo marco de referencia de las soluciones para que todos juntos, el gobierno, el sector privado, el sector educativo, el sector de las ONGs, el sector social, el empresarial, todos juntos puedan decir, yo aporto en ese marco de referencia de acción lo que puedo conseguir como una voluntad colectiva y conocimiento colectivo. La segunda cosa creo que es importante y muy, muy importante es construir medios concretos para resolver los problemas, o sea, medios financieros, medios técnicos, medios filosóficos, educativos, programas universitarios, programas escolares, cosas que generen nuevas prácticas y una cultura positiva en el tema de cambio climático. Y lo tercero tiene que ver con las dos anteriores, que es capacitación. Yo construyo voluntad, construyo medios, entonces empiezo a capacitar a la gente para que tome decisiones correctas a nivel básico comunitario, pero también a nivel intermedio en los municipios, en las gobernaciones y en las alcaldías. Y todo eso se logra, digamos, en una estructura de un plan nacional, un programa nacional. Hay programas del Ministerio de Medio Ambiente, hay programas de todos los ministerios. Eso hay que volverlo un solo marco de referencia donde todos juntos, el sector público, privado y comunitario, podamos aportar. Bueno, y para finalizar, ¿qué queda para decir a futuras generaciones? ¿Cuál sería el consejo para ellos? Bueno, el consejo es el que yo mismo me di hace unos años sobre el tema de cambio climático. Es decir, yo creo que me pareció que uno tiene que empezar a tener un comportamiento de ser buen ciudadano con el clima. ¿Sí? ¿Qué es ser buen ciudadano con el clima? Ser buen ciudadano con el clima es aprender a que todo lo que uno hace en la vida, el trabajo, el estudio, la vida en el hogar, la vida en la comunidad, el deporte, todo eso que uno hace, la movilidad, no genere más daño necesario del que uno ya genera, porque finalmente el hombre es un proceso de combustión. Si nosotros somos un combustible que durante muchos años está haciendo el efecto de desarrollarse y de generar desechos, y al final desaparece y nos convertimos nosotros mismos todo en un desecho. Pero el tema es cómo lograr pensar que yo, como ser humano, tengo el deber de no dañar la naturaleza, de ser un buen ciudadano con el clima, de evitar más daño ecológico del que existe, y luego también hacerlo como familia, como comunidad, como empresa. Ser buenos ciudadanos con el clima implica que nace desde lo individual, comportamientos individuales, para después volverlo empresa. Ejemplos de eso: no usar tanta agua, ahorrar energía eléctrica, no usar tanto papel, usar un vehículo que sea pequeño, o si uno usa uno grande, pues que no haga tanto consumo de gasolina y que no despache tantos gases efecto invernadero a la atmósfera. Ese tipo de cosas se pueden ir logrando, ir cambiando a tecnologías
más baratas, menos costosas en los computadores, en todo lo que usamos, no usar tanto papel en los documentos. Nosotros en la Cruz Roja tenemos una lucha enorme de papel. Estamos con una idea de que en 2 años no tendremos uso de papel en la Cruz Roja, pero hemos tenido que hacer muchos papeles para que todo el mundo firme que podamos resolver eso. Entonces, un poco la paradoja de las entidades en Colombia. Nosotros decimos que no queremos tener mucha tramitología, pero eso se dice en una regla, pero después esa regla no es cumplida por las entidades ni públicas ni privadas porque seguimos pidiendo papeles y cosas. Entonces hay que también ver cómo la tecnología nos ayuda a que sea confiable el uso de tecnología sin papel y que permita que haya transparencia total y recursos concretos para tomar decisiones y para producir efectos en la administración, en la operación y en la vida diaria de las personas. Entonces, ser buen ciudadano con el clima es el consejo principal. Bueno, doctor Walter, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes muchísimas gracias por vernos.